expositores las respuestas que tienen que darles. Recuerden que la pregunta debe ser concisa y dirigida específicamente al expositor del que desean recibir la respuesta. Tomando datos generales que aparecen en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y se espera que su incidencia aumente en los próximos años. En los países en desarrollo, los factores de riesgo de cáncer asociados a los cambios de comportamiento nutricionales y ambientales siguen aumentando. Recordemos, amigos, que pueden también conocer este foro y lo que se ha desarrollado en él a través de www.up.ac.pa en la barra transmisión en vivo. A todos los que no han podido asistir, los que no han podido estar presentes, pueden conocer lo que se ha desarrollado en este foro a través de la web, porque la tecnología también es parte de esta primera casa de estudios superiores. Momento de hacer la primera pregunta y va dirigida específicamente al doctor Olea Serrano. Vamos a esta pregunta, nos la escriben a través de la web y menciona: mi pregunta, siempre se habla de hábitos saludables, sin embargo, existen estudios que el estrés laboral y las condiciones de trabajo son factores de riesgo para contraer el cáncer. En este sentido, ¿qué se hace o qué se debe hacer? Para el doctor Olea Serrano. Repito la pregunta. Siempre se habla de hábitos saludables, sin embargo, existen estudios que el estrés laboral y las condiciones de trabajo son factores de riesgo para contraer el cáncer. En este sentido, ¿qué se debe hacer? Gracias. ¿Funciona? Sí. Gracias por la pregunta. Ya lo discutimos estos días pasados. Hay una noticia muy reciente que es el Código Europeo contra el Cáncer. Tuvo su última versión ahora en el año 2015 y salió publicado las recomendaciones la semana pasada en relativo a la carne roja, al consumo alimentario y todo. Desgraciadamente, el Código Europeo contra el Cáncer considera exposición química, exposición física, pero no considera por el momento en sus estudios y en lo que se está recogiendo en las encuestas todo lo relativo a estrés y a condiciones laborales. Entonces hay, por supuesto, un vínculo entre esa situación laboral y el estrés diario y los riesgos de enfermedad. Muchas veces se ha hecho un vínculo a través del sistema inmunitario y de ciertas explicaciones mecanicistas, pero no se recoge desafortunadamente dentro de las recomendaciones, que las recomendaciones son sencillísimas, son tabaco no, alcohol moderado, dieta y ejercicio físico como un todo vinculado a mantener un peso adecuado y después radiación solar y radiación ionizante. No hay más. Son las que se han conseguido sacar de todos los estudios epidemiológicos. Pero desafortunadamente en esas recomendaciones europeas contra el cáncer no ha entrado por el momento una medida objetiva del estrés. Bueno, agradecemos la respuesta del doctor Nicolás Olea Serrano a esta interesante pregunta, el estrés y cómo incide eso en el cáncer, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. La personal de protocolo está recogiendo las preguntas de cada uno de ustedes para hacérnoslas llegar, así que estamos esperando para conocer cada una de esas impresiones. Seguramente, por factor tiempo, tal vez no todas vayan a ser contestadas, pero van a ser entregadas a cada uno de los expositores para que posteriormente puedan darles respuesta a cada una de esas preguntas. También hay información sobre una conferencia que llevará a cabo el doctor Nicolás Olea Serrano en el Hospital Santo Tomás y el Hospital Oncológico. Esto va a ser mañana 25, así que pues están invitados y conocer pues la importancia de estos trabajos que se realizan a través de la coordinación de la Universidad de Panamá, el grupo Think Tank y cada uno de los que forman parte de esta organización del Foro Cáncer. Recordamos que el grupo Think Tank es un grupo de gestión del conocimiento que a través de él
se trata de llevar el pensamiento crítico y de aportar de manera significativa a los problemas nacionales, aportar soluciones a través del consenso y precisamente a través de estos foros que forman el conocimiento y forman a los estudiantes que tenemos aquí hoy, administrativos, académicos y especialistas, para que se empoderen de estos temas que sin duda son de beneficio para cada uno de nosotros. La siguiente pregunta, dirigida al doctor Olea Serrano: ¿existe algún tipo de limpieza química para humanos? Sí, gracias por la pregunta. Es un tema recurrente en todas las conferencias porque hay clínicas que ofrecen tratamientos quelantes y otros tratamientos químicos para la eliminación de los residuos. Creo que son relativamente efectivas, pero hablan generalmente de persistentes y de compuestos químicos lipofílicos y bioacumulables. Es dudoso el efecto que pueda tener, o es preocupante el efecto que pueda tener durante el propio momento de movilización, ¿no? Pero fuera de eso no es una técnica rutinaria, ni siquiera está regulada ni admitida en la salud pública o en los hospitales públicos como una alternativa. Está limitada a casos de exposición aguda, a individuos jóvenes que han sufrido algún tipo de accidente, y lo demás es muy limitado y muy restringido a alguna práctica en clínicas privadas. No estamos convencidos de que eso sea un enorme beneficio. Lo importante sería, como en todos estos casos, la prevención de la exposición. Si la exposición ha ocurrido, pues habría que hacer algo en aquellos casos llamativamente elevados. Lo que tienen que saber es que todos los que estamos aquí, más dependiendo de nuestra edad, tenemos todos esos residuos ya en el organismo. Y la gran novedad de esta conferencia es que frente a aquellos que son lipofílicos, persistentes y por tanto bioacumulables dentro del organismo, el gran descubrimiento del año 2000 es el sinnúmero de compuestos químicos que no son persistentes, pero que están en la dosis diaria. Se ha acuñado el término de pseudopersistentes para decir compuestos que continuamente están en tu cuerpo, aunque no estén dentro de tu cuerpo como acumulados. Y al final no se sabe si el problema de los pseudopersistentes va a superar en algún momento a los persistentes clásicos. Pero sí, hay tratamientos quelantes que lo hacen determinadas clínicas y no se sabe muy bien cuál es su utilidad. Doctor, en la misma línea sobre los químicos, hay una pregunta: si el Lysol 409 y otros químicos caseros pueden ser inductores enzimáticos endocrinos. ¿Qué es el Sol 409, señor? 409 es un limpiador, ajá. Limpiadores. ¿Son desinfectante? ¿Surfactantes etosilados? Sí, en su mayoría son surfactantes. Sí. Si son surfactantes etosilados, la Unión Europea prohibió los surfactantes etosilados y fundamentalmente los alquilfenoles hace ya más de 10 años. Fíjense, el primer vínculo que se establece entre alquilfenol, ¿se lo cuento? Se lo cuento. Me fui a trabajar en el año 87 a Estados Unidos. Iba a trabajar con cáncer de próstata y llevaba las muestras de mis pacientes guardados en botes de tubo, de centrífuga, de Corning, de 15 mililitros, de fondo cónico y tapón naranja. Empiezo a hacer los experimentos con las muestras de mis pacientes y todos mis pacientes eran altamente estrogénicos, hasta los controles. Y me dijeron: chico, tienes un problema, has contaminado las muestras al sacarlas. Tardamos 6 meses, estaban ya a punto de despedirme porque había hecho algún desastre, hasta que se nos ocurrió analizar los tubos de plástico de laboratorio. ¡Ojo a los investigadores! Tubos de fondo cónico, centrífuga, tapón naranja. Se lo mandamos al MIT, que por $6.000 hizo el análisis en una semana y nos dijo: sí, es poliestireno, como dice el bote, pero está modificado. Dijimos: ¿y cuál es la modificación? El fabricante le ha añadido alquilfenol, nonilfenol, como antiamarilleante, porque a los científicos no les gusta que los botes se le pongan amarillos con el tiempo. Pura estética. Y eso era en el año 90, y describimos por primera vez en el mundo mundial que los surfactantes nonilfenol eran estrogénicos. Y había un señor que ya he conocido, retirado, interesantísimo, en Inglaterra, que se llama John Sumter.
Y John Sanders tenía un problema enorme medioambiental, que era la feminización de los peces machos en los ríos ingleses. Los peces en los ríos ingleses eran todos hembras, fenotípicamente, y cuando hacía la analítica eran machos y hembras, y no tenía ni idea cuál era el agente causal. Leyó en el año 91 que el alquilfenol, que es un detergente, podría estar vinculado a esa feminización. Hizo los análisis en el agua de los ríos ingleses y describió en el año 92, por primera vez en el mundo, que los peces ingleses estaban feminizados por el abuso de los detergentes alquilfenol etosilados. E inmediatamente la Unión Europea se puso las pilas e hizo la prohibición de ese tipo de detergentes por su enorme impacto ambiental. Y ahora de nuevo la pregunta, si es malo para los peces que les cambia el sexo, ¿qué pasará con las personas? Todos callados, todos pensando a ver si pasa, y no pasa nada, ¿no? Pues fue la primera demostración de que el impacto ambiental de los alquilfenoles polietosilados tenía un enorme valor. A continuación se describió en los molinos de papel de los ríos canadienses que los peces se feminizaban porque las papeleras utilizan muchísimo alquilfenol polietosilado. Y ya se extendió a todo el mundo, y hoy sabemos que en el río Ebro, el único río de España que lleva agua, el río Ebro, desde Zaragoza hasta la desembocadura, los peces, ¿cómo se llama? La carpa, no se distingue si es macho o hembra, porque está feminizada. Y se analiza y el tejido es. Bien, les cuento la siguiente. Aparece el tributilestaño, y dicen los de los moluscos, los que crían mejillones, caracoles, y ya me aprendí yo el nombre, la Nucella lapillus, que allí se come y que se llama la cañailla. La cañailla está masculinizada y las hembras tienen pene, y se asoció con la presencia en las pinturas de los barcos, acuérdense donde hay barcos, más que en el mundo, en Panamá, de tributilestaño, la sustancia añadida a las pinturas contra las algas. El tributilestaño, que es muy bueno para combatir las algas y la adherencia de plantas en los barcos, ha resultado, por una maldita casualidad, un inhibidor de la aromatasa. Y la Nucella lapillus, que hace andrógeno y que hace una transformación en androstendiona o en estrona, está bloqueada y le sale pene al pobre caracol. La Unión Europea se puso las pilas e inmediatamente prohibió en el año 2009 el tributilestaño y los derivados estánicos para el aditivo a los barcos. Y entonces actúa el lobby industrial y dice, bueno, para los barcos de más de 14 metros o de 20 metros de eslora. Y yo que soy de tierra adentro digo, ¿y eso de la eslora qué es? Dice, lo largos que son. Digo, ¿y aquí en España cuántos barcos son menores de 20 metros de eslora? Y me dice alguien, todos. Aquí no hay Panamax. Sí, está prohibido por los grandes barcos que pasan a 100 millas de la costa, pero no para todas las barquerías que hay en los ríos y que hay en las costas. Es decir, de nuevo, otro agente que se descubre una vez que la exposición está demostrada y el efecto está confirmado. Y la Unión Europea regulando a la baja a ver si puede restringir ese uso. Y dice, pero tío, ¿cuál es la carga de enfermedad atribuible a las exposiciones a ese producto durante los últimos 35 años? Todos callados. Espero haber contestado. Vamos a pasar ahora a las preguntas dirigidas al doctor Santamaría del Ministerio de Salud. Por favor. Y preguntan por qué el Ministerio de Salud no realiza campañas preventivas o de salud preventivas para minimizar las enfermedades. Bueno, creo que sí se realizan campañas de promoción y prevención a lo largo y ancho del país. Tenemos una dirección de promoción que está constantemente realizándolas en diferentes lugares del país, direcciones regionales. Lo que sí creo es que tenemos que mejorar, y eso es indiscutible, la educación y la promoción en salud, incluyendo a la sociedad entera. No crean que esto es responsabilidad nada más del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es rector de la salud, es el guía de la salud, pero es obligación y derecho
y deber, más bien, de todos los ciudadanos, cooperar y colaborar. Creo que podemos hacer más, creo que podemos invertir más en prevención y en promoción y educación, y en ese rumbo vamos. Pero tenemos que enfrentar también la carga de enfermedad. Así que es un balance que hay que llevar. Así que los invito a sumarse a este esfuerzo, tanto individual como familiar, como comunitariamente, y todas las ONGs y las empresas privadas también que contribuyen, ¿verdad?, al bienestar del país. Para el doctor Olea, la siguiente pregunta. La Unión Europea es representada en América Latina. Es una pregunta, ya que veo que solo regulan para ustedes en Europa y hacia Latinoamérica. ¿Cómo estamos ante tales prohibiciones, ante los principios de desarrollo vigentes? Sí, gracias por la pregunta. Miren, la Unión Europea es, como dicen los argentinos, un quilombo. ¿No? ¿Qué es un quilombo? Esto es un quilombo. Es decir, estuve leyendo datos antes de venir, son 502 millones de personas en 27 países, cada uno hablando 3 lenguas, ¿no? Bueno, entonces intentan hacer algo común. Y va mucho por modas y por voluntades políticas. Al final del periodo legislativo anterior, que acabó en el 2013, hubo un interés enorme en regular químicos de forma muy estricta. El gran problema, yo como médico y como experto que he ido allí a las reuniones, es la presión tan enorme del lobby industrial. Uno puede ir como experto un día, pero tiene que estar en su casa haciendo las cosas, o 2 días o 3 días, pero es que los otros están allí siempre. Entonces uno va, dice cosas, algún político se mueve, pero la máquina, en mi parecer, va excesivamente lenta, ¿no? Tanto que países más avanzados, como puede ser Suecia, Dinamarca, algunas veces Holanda, otras veces Francia, se adelantan en regulaciones particulares para preservar y para controlar en su propio país. El resto es una máquina excesivamente lenta. Ahora, y yo no sé si esto es así, hay seguramente estadistas que lo conocen mejor, tenemos una gran espada de Damocles sobre nuestras cabezas, que es la próxima firma del Convenio de Libre Comercio con Estados Unidos de América. Y todo está supeditado a las reglas que los americanos y los europeos acuerden en común. Y la gente está muy preocupada porque piensan que Europa tenía que tener una posición de fuerza y negociar sobre unas reglas más estrictas, que en Europa siempre tienen un tinte social importante. Siempre nos hemos creído que había un tinte social de protección de las personas superior al de la economía. Pero bueno, ahí estamos, a ver qué ocurre. Lo que sí está bien es que muchas de las regulaciones y de los documentos que se elaboran, aunque después no lleguen a implementarse de forma global o de forma general, son de mucha utilidad para otras sociedades. Yo estaba viendo las incidencias de cáncer en Europa y la incidencia de cáncer en España y la de Panamá, y me asombraba enormemente las muy buenas cifras que hay cáncer de colon y recto, porque todavía no es un problema de salud pública, es un problema importante, pero no ocupa el primer lugar. ¿Saben ustedes que el cáncer más frecuente de toda Europa es el colon y el recto, que ha superado, cuando se suman hombres y mujeres, a mama y a próstata, y con un incremento vertiginoso? Pues si hay algún factor ambiental ya reconocido, fundamentalmente la dieta y lo que contiene la dieta, sociedades que no han llegado a esa cifra deberían de aprovecharse y de analizar muy bien qué es lo que están haciendo bien, ¿de acuerdo? Porque algo habrá que aprovechar de uno y de otros. Es decir, esa documentación que yo le decía está disponible, se elaboran informes y más informes. Hay un libro que les recomiendo a todos ustedes, porque sobre todo a los estudiantes, está en la red, está en inglés y se llama Late Lesson, lecciones tardías de advertencias tempranas. Acaba de presentarse en Madrid la semana pasada los segundos 12 casos. Y son interesantísimos para ver cuántas veces hemos metido la pata en el mismo sentido durante los últimos 100 años. De grupos de individuos que decían hay un riesgo en tal práctica. ¿Sí? David G. David G.E. David G.
es el coordinador. Son varios autores, ya se ha jubilado, vino el otro día a Madrid a presentar el segundo libro y es de la Agencia Europea del Medio Ambiente, ya jubilado. Y el libro está libre, se baja uno el PDF simplemente con entrar. Y es todo un ejemplo, porque viene radiación, viene asbestos, vienen todos los ejemplos previos de que alguien ha estado advirtiendo de que había un riesgo y cómo se ha manejado mal ese riesgo. Gracias. Dirigida ahora al doctor Santamaría del MINSA. ¿Por qué el plan de prevención del cáncer del año 2010 no se está implementando adecuadamente? Es lo que entiendo. Y también en la misma línea, ¿cuáles serían entonces esos programas y planes que hay en materia de cáncer y si se están realizando, porque esta enfermedad cada día arroja nuevos casos? Sí, el Plan de Prevención y Control de Cáncer Nacional de Panamá tiene su oficina, su lugar en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Salud, en la Dirección de Población. Existe un órgano que lo dirige con un coordinador que está ubicado en el Instituto Oncológico Nacional, con la participación de la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud, y con la participación de organizaciones no gubernamentales como Fundacáncer, ANSEC, y el despacho de la primera dama. El plan tiene como objetivo, como lo dije anteriormente, se basa sobre todo en grupos vulnerables y en la prevención, estilo de vida saludable, detección temprana del cáncer. Creo que el plan estamos en una revisión actualmente y estamos tratando de ubicarlo junto con las enfermedades no transmisibles en una posición dentro del Ministerio de Salud como un departamento para que pueda tener una mayor visibilidad y un mayor apoyo de parte de las autoridades ejecutivas y legislativas, porque ahorita mismo solamente está como más bien una oficina, así que aparte de eso necesita mayor apoyo presupuestario y mayor recurso humano, que es un problema muy importante dentro de las instituciones públicas, el recurso humano bien capacitado. Creo que el deseo de este año es poder avanzar en el Registro Nacional del Cáncer, que es una necesidad y ya bien explicada. Creo que lo vamos a lograr. Y lo otro es unir esfuerzos, coordinar esfuerzos. Aquí veo en la Universidad de Panamá quienes han participado en diferentes facultades, como la Facultad de Enfermería, la Facultad de Farmacia. Desde hace muchos años vienen apoyando. Hay un máster en formación de recursos humanos, hay una maestría de enfermería oncológica, ha graduado ya a varias enfermeras. Hay una maestría que va a iniciar en farmacia, de una maestría de oncología y cuidados paliativos para farmacéuticos. En la Facultad de Medicina, el plan de humanización y de cuidados paliativos está dentro de la Facultad de Medicina, y ahora creo que nos vamos a aliar, vamos a trabajar esfuerzos comunes con esta excelente la alfabetización en salud. Así que yo creo que lo primordial es coordinar esfuerzos, unir esfuerzos para poder avanzar juntos en este tema. Esos son los dos proyectos que tenemos para el 2016. Además, capacitar y formar recursos en citotecnólogos para poder leer las muestras de Papa Nicolau. Prontamente vamos a iniciar formación de 20, 30 citotecnólogos, porque hay una escasez de citotecnólogos para leer los Papa Nicolaos. Y también coordinar los esfuerzos con la Caja de Seguro Social. Acuérdense que tenemos un sistema que está transformándose,
en salud pública, pero que va a tomar tiempo, de tal manera que podamos coordinar los esfuerzos con la Caja de Seguro Social para poder a lo largo del año tener las instalaciones de mamografías y la lectura con la telemedicina, teleradiología, para poder abarcar más la población, ir a la población de alto riesgo de personas, y yo creo que con eso y el esfuerzo de todos nosotros podemos avanzar en el plan de prevención de cáncer. Bien, tenemos que culminar con esta ronda de preguntas y respuestas. Vamos a darle esta última pregunta al doctor Olea Serrano y menciona aquí ollas o sartenes con teflón versus porcelanato versus acero inoxidable. ¿Cuál es el que usted recomienda? Y en materia de alimentación, ¿cuáles serían las recomendaciones para prevenir y evitar el cáncer? Bien, gracias. La pregunta, empiezo por el final. En materia de alimentación, las recomendaciones son clarísimas. Es decir, a ver, si hay que resumirlo en una sola frase para los estudiantes, cuando les pregunten, ¿se come de todo poco? Hay que comer de todo, pero poco. Esa es la mejor recomendación. Cuando se habla de la carne roja y se están limitando el consumo, dice, ¿hay que eliminar la carne roja? No, hay que comer menos carne roja. Y entonces comerás más de otras cosas. La clave en alimentación para